Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican Caleba. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Oye, Ojle, nuestro protagonista ya se quiere ir a dormir y hace mucho frío. Yecochiti. Se va a dormir. Diálogo. Telpocatun. Chinichimaca notilmajuan. Yenicochiti. Amoniquenixtia. Zancate, nancate, inintin. Inintin amonichimpactia. Ijaque. Amomelagua. Quema. Cusatistilahuaque. Saninuntin niquimpia. Yetique. Tetzopinia. Huantectinyoque. Amomelaguac. Nancate. Amonichimpactia. Tus, chicochite, intlauquinchichime. Hoy Ojle se va a dormir, pero no encuentra sus cobijas. Su hermano le da otras, pero él no las quiere porque huelen mal. Ijaque. Apestan, huelen mal. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica las palabras adjetivas en plural que tienen la terminación que. Ijaque. Huele mal. Repetición. Telpocatun. Chinichimaca notilmajuan. Yenicochiti. Amoniquenixtia. Zancate, nancate, inintin. Inintin amonichimpactia. Ijaque. Amomelagua. Quema. Cusatistilahuaque. Saninuntin niquimpia. Yetique. Tetzopinia. Huantectinyoque. Amomelaguac. Nancate. Amonichimpactia. Tus, chicochite, intlauquinchichime. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas con terminación que? Ijaque. Huele mal. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa y hay muchas maneras de construirlos. Pero la mayoría se pueden identificar por las terminaciones tic y la letra K, o el sonido k. Como ejemplos para la terminación tic, podemos decir techelutique, parecidos a las ardillas, toctomahuaque, gordos, camachochontentique, barbones. Y para la terminación con la letra K, ijiaque, apestosos, chipahuaque, limpios, ajuyaque, fragantes. Nota curiosa. El choque de los olores fue un problema para los americanos porque tuvieron que soportar en silencio una fealdad olfativa nada agradable para ellos. Por ejemplo, cuando uno de los clérigos de la Compañía de Jesús llegó a México, no trajo otro vestido de remuda, más del que traía vestido, y para conservar su pobre sotana, la vistió al revés porque la brea de la nao no estorbase al servicio de ella en México, y sirvió así más de un año. El olor de este clérigo, por más santo que fuera, tuvo que haber afectado negativamente a más de un posible creyente. ¿Y tú has vestido una misma prenda sin bañarte y sin lavarla por más de un año? Repaso. Repasemos una vez más las palabras adjetivas. Ixyaque. ¿Escuchaste la terminación que? Ixyaque. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Ixyaque. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir cuando algo huele mal en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en Twitter.